arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate a ampliar el panorama, sal de la rama, defínete. ¿Cuál es tu clase? A continuación va a intervenir el compañero Tomás Martínez. Él es el cabeza de lista por la provincia de Almería. Tomás es uno de los 4.502 interinos, él es profesor, uno de los 4.502 interinos que fue despedido por la Junta de Andalucía cuando gobernaba PSOE con Izquierda Unida. Ese pacto de izquierda que se suponía que nos iba a sacar de la crisis, que iba a mejorar las condiciones de los trabajadores aquí en Andalucía y que ya hemos visto sus resultados, ¿no? Esto no nos lleva sino a reafirmarnos en nuestro lema. Los pactos no cambian nada, es la lucha en la calle, la movilización de los trabajadores, la que realmente cambia la situación, ¿no? El compañero Tomás participa en Marea Verde, es una de las personas dentro de nuestra organización que más al día está puesto en situación internacional, siempre está con un oído pendiente sabiendo qué pasa en cada rincón del mundo y bueno, sin más dilación voy a darle paso. Bueno, más allá de lo que está pasando estas 2 semanas aquí en el Estado español de campaña, hace falta que echemos la mirada más allá de los Pirineos y darnos cuenta de que el combate que se está llevando ahora mismo en Francia es el combate que realmente va a cambiar la situación de vida de los trabajadores de aquí a una temporada, más allá de las elecciones, más allá del resultado del 26 de junio, lo que se juega en Francia es lo que nos jugamos todos los trabajadores de Europa y quizá del mundo. Entonces yo creo que eso, lo primero que tenemos que tener claro es que sin una salida internacionalista a la crisis del capitalismo, no habrá una salida favorable para la clase trabajadora. Y tenemos ahí el ejemplo de que si se mueven los trabajadores franceses contra una ley y una reforma laboral que tiene 3 meses de pelea en la calle, eso nos va a permitir a nosotros avanzar y llevar la pelea más allá desde las fronteras de los Pirineos. Entonces, esto para introducir que la lucha es internacionalista, y es que el propio sistema capitalista es internacionalista. El propio sistema nos está a nosotros dividiendo entre trabajadores de Europa, trabajadores extracomunitarios, trabajadores de Oriente Medio, trabajadores latinoamericanos, entre refugiados políticos, refugiados económicos, y la propia lógica perversa de un sistema que nos divide está haciendo que perdamos de vista cuáles son nuestros hermanos de clase. Ahora mismo a nosotros no nos interesan más que los que están peleando en Francia, los trabajadores docentes de la comida rápida en Estados Unidos que están luchando por los $15 de salario mínimo, las trabajadoras en Bangladesh que están sufriendo el negocio fantástico del máximo emprendedor que es Amancio Ortega, los trabajadores de China que se están enfrentando a su propio gobierno, a su propia burocracia, los trabajadores mineros de Sudáfrica, en fin y al cabo toda la resistencia del mundo está jugando en la misma lógica, está empujando en el mismo sentido. Y el sentido de los trabajadores que producimos la riqueza, tenemos que tomar la decisión de cómo, cuándo y por qué producimos, cómo lo hacemos, frente a quienes están diciendo realmente cuáles son las decisiones que nos afectan a la vida cotidiana, que nos están explotando, nos están llevando a guerras que no hemos causado, que solo ofrecen y benefician a sus intereses. Entonces, una vez que tenemos claro, y creo que lo más importante que podemos sacar cuando pasen las elecciones, veamos que la lucha sigue en más partes y que aquí seguimos en una balsa de aceite, si no lo remediamos, tenemos que tener claro que hay una lógica ahora mismo que es la lógica de la deuda, en la Europa del capital, que es la que estamos viviendo, en la que nos pone el protagonismo, el foco ahora mismo, contra la que no hay atajos, no hay medios caminos. La lógica de la deuda es el nudo gordiano del impago de la deuda. No valen ni quitas ni reestructuraciones. Ya hemos visto lo que pasó en Grecia, donde un gobierno de izquierda que sufrió todo tipo de presiones se quedó en un gobierno como el andaluz, un gobierno baldosa, un gobierno que no pudo frenar el ataque de una troika que vio como un referéndum que al fin y al cabo una medida institucional fue revertido como un calcetín y dio una derrota a la clase trabajadora en Grecia. Eso tiene que ser una lección para que todos los pueblos de Europa nos levantemos y digamos que o se tiene un programa fuerte que diga no a la deuda, nada de reestructuración con los trabajadores movilizados, o si no estamos condenados a que nos arrasen como ya estamos viendo. En Grecia ese pueblo no es un pueblo ahora mismo que tenga un gobierno aliado, hay que decirlo claramente, era un gobierno que aparecía como el aliado de Podemos y de Izquierda Unida. Y hay que decir que ese pueblo ahora mismo está sufriendo los ataques quizás más duros que tuvo antes con los gobiernos de derecha. El pueblo de Grecia está sufriendo a un Chipras que está recortando, está subiendo la edad de jubilación, está subiendo el IVA hasta el 24% y está poniendo a la clase trabajadora bajo los pies de la troika cuando
que iba a liberarlo. Tenemos que tener claro que Syriza no es el cambio y que Syriza no es ningún cambio posible, ninguna alternativa, como nos han vendido tantas veces. Lo de la deuda no es algo baladí, porque nos dicen los gobiernos del cambio que están cumpliendo. Montoro dijo que felicitaba a Colau, felicitaba a Manuela Carmena, felicitaba a Kichi porque estaban reduciendo la deuda. Los gobiernos del cambio están pagando la deuda que la clase trabajadora no ha generado. Están dándole la razón a los capitalistas de que la deuda la hemos causado nosotros. ¿Esos son los gobiernos del cambio que queremos? ¿Esa Ada Colau que iba a defender a los trabajadores está pagando la deuda? Que nosotros no hemos generado. Entonces, eso hay que decirlo, hay que señalarlo, que el cambio no puede ser pagar la deuda, que no puede ser a costa de nuestros servicios públicos, nuestra educación, nuestra sanidad. Y eso lo estamos viendo en muchos otros países que han sufrido el peso del memorándum, del rescate, como Portugal, como Irlanda, como Grecia 3 veces, y como aquí también hay que decirlo, que aquí ha habido un rescate económico totalmente ilegítimo, vergonzoso, como queramos llamarlo. Una vez que tenemos claro que el nudo gordiano de la deuda hay que atajarlo, que no valen medias tintas ni medios atajos, también hay que decir que esta Unión Europea que nos vende, la Unión Europea del capital, la Unión Europea de la guerra, la Unión Europea fortaleza, que era la Unión Europea de la democracia, de la libertad, de la Unión Europea que iba a defender el estado de bienestar, hemos visto que se ha caído como un azucarillo. Pero se lleva cayendo pieza a pieza desde los años 80, desde el Tratado de Maastricht. No es una cuestión ahora de que con los rescates, con la cuestión de la crisis del euro, la Unión Europea ya no valga. Es que no lleva valiendo desde el principio. Es que la Unión Europea es irreformable, es antidemocrática, no cabe ninguna democratización de la Unión Europea. El único plan B de la Unión Europea es el plan de la clase trabajadora, que tiene que acabar con este carácter económico, xenófobo, racista, capitalista y de explotación, una máquina de guerra contra los trabajadores y los pueblos. Esta Unión Europea no nos vale a ninguno de los que estamos sufriendo la crisis, ni va a valer una refundación. Ahora podéis ver en algunos sitios como Varoufakis viene a decirnos que la Unión Europea ha tenido desajustes, hay que controlarla, y ha habido gobiernos que no saben gestionar bien, y hay que volver a democratizar, a darle reglas de juego. El señor Varoufakis, para el que lo quiera recordar, para que lo tengamos presente, fue el que dijo a Tsipras en el programa económico que ninguna medida de Grecia podía tocar los pactos de la Unión Europea. Y este era el famoso revolucionario que nos vende los medios y que nos vende ahora una cierta izquierda, que Varoufakis va a dar la vuelta al calcetín a esta Europa. Esta Europa es reformable, pero es que él ya lo sabe. Él sabe que Europa, si no se cortan los tratados desde Maastricht hasta el último, hasta el Tratado de Europa, todos los tratados económico-políticos, no hay una Europea de los pueblos, de los trabajadores. Esta Europa no nos sirve y hay que decirlo claro. No vale ningún tipo de reforma, porque el único plan B, repito, para la clase trabajadora es el plan B de la movilización de los hermanos de Francia y las hermanas de Francia que están luchando, de Grecia cuando se está levantando contra su gobierno aliado, de todos los pueblos que se van levantando a nivel pequeño, estableciendo diferentes redes de solidaridad, pero están demostrando que esta Europa no tiene salida, si no es como deberíamos plantearnos ya los que queremos que acabe este ciclo electoral, que es pensando en cómo organizar una huelga general europea que dé la vuelta a esta Europa. La única forma de derribar esta Europa es una huelga general europea desde abajo, con todos los pueblos solidarios del sur y del norte, porque también en Alemania hay trabajadores explotados. Alemania no es el ogro, hay trabajadores en Alemania que son nuestros aliados. Bueno, voy acabando ya también diciendo que nuestro proyecto de izquierda revolucionaria también es un proyecto antiimperialista. No podemos dejar de recordar que Europa es, al fin y al cabo, el torpedo de unos Estados Unidos que desde siempre han ejercido su papel de imperialista y sirviéndonos, utilizando nuestro territorio para bombardear, para sacar a los pueblos, ejercer un nuevo colonialismo en África, pero también en Asia. La doctrina de la guerra imperialista no viene solo de Bush y del último gobierno y de Obama, viene de antes, viene de la alianza que establecemos en Europa, de cómo la ONU mira para otro lado y funciona como falso catalizador, diciendo que hay guerras preventivas y guerras ilegales y guerras no ilegales. Es que la guerra de Libia fue legal, es que la guerra de Afganistán fueron legales. La ONU no tiene ninguna capacidad de decir qué guerras son más buenas y qué guerras son menos buenas. Entonces tenemos que recordar que esta Unión Europea es la unión de la guerra, del capital, de la Europa fortaleza, y que el papel imperialista también lo ejerce Rusia. No cabe entrar en un juego de bandos de que
todo el que está contra Estados Unidos es nuestro aliado. Rusia también está jugando un juego estratégico, está expoliando al pueblo kurdo, está jugando en Siria una partida también en el que parece que está con muy buena intención evitando una guerra, pero Rusia también se está beneficiando de lo que está pasando en Oriente Medio. Entonces no cabe entrar en un juego de imperialismo bueno, imperialismo malo. Toda aquella potencia que se beneficie de los saqueos y de la población y de la miseria de los pueblos aparentemente menos democráticos, aparentemente menos civilizados, está jugando la lógica del capital y del beneficio, y tenemos que combatir todas esas falsas ilusiones. Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos. Para la crisis del capitalismo tenemos que tener claro que la única salida tiene que ser superando los marcos nacionales. No habrá salida del capitalismo en marcos nacionales, Estado-nación, volviendo a cerrar la frontera, volviendo a mirar al extranjero, sea comunitario o extracomunitario, o sea de la otra orilla del Mediterráneo como un invasor. Estamos creando un caldo de cultivo como desde los años 40 no se ha visto, un fascismo en ascenso, una islamofobia que está convirtiendo en guetos países de la Unión Europea donde el estado de bienestar iba a evitarlo. Estamos volviendo a ver cómo grupos nazis asientan en nuestras fronteras y en nuestros países de la Unión Europea, señalando que el enemigo viene desde fuera, y no estamos viendo que somos nosotros mismos haciendo esta división entre trabajadores de aquí y trabajadores de allí. Estamos creando ese caldo de cultivo. El propio sistema capitalista es el sistema que está expoliando el fascismo, y eso tenemos que tenerlo claro. No habrá tampoco una salida anticapitalista a la crisis si no hay una salida antifascista. Y ser antifascista ahora mismo es un derecho, no una opción ahora mismo. Tenemos que ser los trabajadores los primeros, y las trabajadoras tener claro que sin antifascismo no hay anticapitalismo. Y por último, hay que también mirar a la Europa, a la otra orilla de los pueblos hermanos de Latinoamérica. Ahora mismo hay una contrarrevolución conservadora que están cayendo como fichas de dominó todos los pueblos aliados que están llevando experiencias de poder que sin embargo no terminaron de romper con la lógica del capitalismo, porque intentaron repartir la riqueza entre los capitalistas y las multinacionales locales y la clase trabajadora y los pueblos indígenas. Me refiero a los pueblos de Ecuador, los pueblos de Bolivia, de Venezuela. Hay que decir que hay que darles todo el apoyo a los movimientos, a esa experiencia, para que superen los marcos de opresión, para superen las lógicas de golpes de Estado que estamos viendo desde Europa y desde Estados Unidos. Estamos viendo cómo Estados Unidos está muy satisfecho cómo van cayendo los gobiernos de Dilma, cómo va sufriendo crisis el gobierno de Maduro. Y hay que decir también que no son nuestros referentes, porque no llevan a cabo una ruptura capitalista con el capitalismo local. Pero hay que decirles que donde haya un golpe de Estado de Estados Unidos o con la ayuda de Europa, hay que estar ahí apoyando a esos pueblos que están haciendo una experiencia, y hay que tener claro que frente al imperialismo de Estados Unidos y al golpismo que están recibiendo, tenemos que tener claro cuáles son nuestros aliados. No cabe hacerse ilusiones con que Brasil, con que Corea, con que Venezuela, con que Bolivia van al fin y al cabo a hacer un reparto justo, poniendo a los trabajadores en la decisión de quién decide y cómo produce. Pero hay que tener claro que frente al golpismo, frente a las mentiras de la prensa, tanto del socialliberalismo del PSOE, al que ahora se le quiere tender la mano, como de la derecha neofranquista que tenemos el PP y Ciudadanos, no cabe tener claro cuáles son los aliados. Y tenemos que tener claro que en Latinoamérica hay una experiencia que tenemos que apoyar, o al menos que tenemos que señalar las críticas para reforzarla. Y nada más que decir, creo que algo muy importante que parece y que da vergüenza que haya que recuperarla ahora después de 30 años de lucha contra la OTAN y las bases militares, que decir OTAN no base fuera el imperialismo, fuera las bases de Rota, de Morón, de Yator, que están creando trabajo y utilizando el trabajo precario para matar a compañeros trabajadores y trabajadoras en otras fronteras. Y hay que señalar que no vale todo en la transversalidad, no vale todo para decir que un día puede estar apoyando una operación de guerra en Libia y al otro día puede ser un militar antimilitarista. Hay que decir que o se está con los pueblos, se está contra la guerra, sean imperialistas, sean legales, sean ilegales, y se está con los trabajadores, o no se está con nadie. En el término medio no siempre está la virtud. Fuerza y revolución. El arte no es un juego, ¿a quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate.